Propuesta de un irracionalismo vitalista, espiritualista y antifilosófico. Texto de mi libro Mis conflictos intelectuales. La posmodernidad filosófica ha sido una falsa alternativa a la razón moderna. Ella ha pretendido desbordar filosóficamente la razón, interpretando en un sentido nihilista desfundamentador sus resultados modernos, pero nunca se ha atrevido a ser un irracionalismo abierto y decidido que ofreciera contenidos sustanciales positivos para una nueva cultura libre del imperialismo logocéntrico de la filosofía racional y metafísica moderna. Frente a los fríos juegos de la posmodernidad alrededor de la desfundamentación nihilista de la razón moderna, lo que hay que oponer a esta razón es una simple, cálida y elemental exaltación romántica vitalista. No es asentándose en conceptos abstractos de la filosofía como alteridad, diferencia, pluralidad, como se supera la razón metafísica y la razón científica modernas, ambas resultados de una misma actitud psicológica ante la realidad, sin entrar en la cuestión filosófica de si dependen de un mismo destino esencial de Occidente, sino reivindicando en el ejercicio vital el sentimiento, la pasión, lo interior emocional, lo individual como contenido sentido y vivido al margen de toda forma de la razón. Hay que situarse fuera de la razón, dar un salto decidido a lo que ella no puede alcanzar, ni siquiera en su ampliación filosófica dialéctica. No tratar filosóficamente desde dentro de la razón de invertir sus polaridades metafísicas, como la de identidad-diferencia, unidad-pluralidad o totalidad-parcialidad. No destruir la idea de verdad, sino defender que hay una verdad vital de lo individual e interior, personal, que es absolutamente inaccesible para la razón, pero a la que se puede llegar por la intuición emocional asentada en la voluntad y el sentimiento. La pasión y el sentimiento ejercidos práctico-materialmente en la vida y su plenitud dionisíaca y erótica no constituyen un polo negativo de una de las contraposiciones típicas de la metafísica occidental, sino una inmediatez vital anterior a todo planteamiento de cualquier polaridad metafísica posible. No se trata, por tanto, de invertir esas polaridades, sino de situarse fuera y antes de ellas, haciendo imposible toda deriva filosófica hacia abstracciones que necesariamente tienen que aparecer igualadas. No se trata, por tanto, de invertir esas polaridades, sino de situarse fuera y antes de ellas, haciendo imposible toda deriva filosófica hacia abstracciones que necesariamente tienen que aparecer igualadas como determinaciones universales del intelecto frente a la particularidad de lo sensible y lo emocional de la vida. La misma indeterminación sentimental de los términos vida y vital que constantemente estamos utilizando es una necesaria arma contra el rigor filosófico, al que no se le puede hacer ninguna concesión si no queremos vernos envueltos en la dialéctica que lleva a dejarse ganar por el intelecto. Frente a ese intelecto no existe ninguna razón superior, llámese dialéctica, vital, hermenéutica o comunicativa, sino que él solo puede oponerse la superioridad interiormente sentida del irracionalismo romántico vitalista. A la razón hay que ponerle lo interior individual, lo orgánico, lo expresivo, la totalidad intuible, lo emocional. Al querer invertir las polaridades metafísicas, el posmodernismo ha seguido argumentando filosóficamente. No ha dado el salto decidido fuera de la filosofía hacia la afirmación de lo único que verdaderamente la razón reprime y olvida, el sentimiento y la pasión. Porque esto es lo que verdaderamente la razón reprime y olvida, lo oculto para ella, no una presuposición primordial y originaria del ser como presencia que por mucho empeño poético y rememorante que se pongan en desocultarla, solo es producto de una especulación abstracta sobre lo que subyacería a toda metafísica convertida en esencia originaria del mundo técnico. La razón tiene todas las de ganar si se polemiza con ella desde conceptos alumbrados por ella misma desde su autoconciencia en la subjetividad, como son los de diferencia o pluralidad, que solo pueden aparecer desde la identidad y la unidad de la autoconciencia y que por lo tanto siempre van a poder ser reducidos a ella, siempre van a ser poder vistos como un producto de esa autoconciencia supeditados a su unidad e identidad. La única manera de dejar de lado el filisteísmo filosófico y científico, que aparecen con total certeza como tales desde una intuición sentida en la vida, es la ejercitación práctico-material de lo emocional, lo erótico y lo dionisíaco mediante una decisión que se niegue a la autojustificación filosófica. Si se quisiera deslegitimar la razón y su pretensión de llevarnos a una objetividad ideal a la que pertenecería nuestro verdadero ser, ya sea mediante una filosofía empirista y nominalista radical o mediante una inversión postmoderna de las polaridades metafísicas, estaríamos siempre exponiéndonos a construir un nuevo edificio de la inteligencia y a caer de nuevo bajo la dialéctica del concepto y de la autoconciencia, que no pueden ser negados como realidades que operan con efectividad fenomenológica en el ser humano, pero que sí pueden ser valorados como realidades que empalidecen la vida. El concepto y la autoconciencia que certifican la objetividad de la razón solo pueden ser superados por una decisión dogmática de la vida, que dé el salto a la inmediatez sensible, emocional y creyente.
La opción contraria a la razón solo se puede justificar dogmáticamente como fe de la vida, fe en que la plenitud del ser y la desconsumación de la individualidad en su desarrollo hacia una perfección última no está por el lado del raciocinio, sino por el lado de la afirmación de la voluntad de vivir apegada a lo sensible, lo emocional y lo psicológico contingente de la propia individualidad, inaprensible para la razón, bien sea en su efectivo proceder científico o en cualquiera de sus versiones filosóficamente ampliadas que supuestamente serían posibles. Lo único que puede salvarnos del avasallamiento de lo máximamente valioso en tanto personalidad suprema por la razón, que pone lo universal abstracto por encima de la plenitud concreta de la individual viviente y sintiente, es la fe y la decisión dogmática de la vida. Ello es la condición de toda afirmación de la vida que no corra el peligro de convertirse en una nueva posición intelectual asimilable por la filosofía, como de hecho lo ha sido la posición de Nietzsche, y quedó expuesta por su pretensión filosófica discursiva a quedar asimilada académicamente como el último avatar de la metafísica occidental. La afirmación de la vida solo puede ser producto de una decisión que quede en la inefabilidad del interior de la vida y que no se manifieste por ningún hablar filosófico, que inevitablemente quedará enredado en su ineludible pretensión de verdad comunicable y necesariamente orientada a su corroboración por consenso intersubjetivo. Pero el irracionalismo que proponemos es un irracionalismo desactivado de toda peligrosidad política, porque es un irracionalismo que tiene que quedar reservado para el ámbito psicológico de la cultura personal privada. No pretende tener ningún alcance ético-político, más acá de lo ético y lo político que del ámbito de las relaciones psicológicas, donde es posible buscar una cultura personal romántica y racionalista y también investida de un espiritualismo vitalista pragmático. El ámbito del ético-político, queremos decir, de lo referente a normas universales de convivencia justa, más allá de las preferencias morales sobre modos de vida buenos y realizativos, hay que dejarlo en manos de la razón. La cuestión de si las formas políticas y los límites éticos de la convivencia racional entre humanos deben recurrir para su defensa práctica efectiva y su fundamentación teórica a simples principios pragmáticos asentados empíricamente en un contractualismo contingente o tienen que apoyarse en una racionalidad trascendental que lo suscriba como formas y límites universales y necesarios, es una cuestión que debe ser discutida y explorada en sus posibles soluciones por la filosofía, pero de la que una individualidad interesada exclusivamente en la autoafirmación vitalista de su verdad psicológica personal puede desentenderse. Se trata solo de mantener a salvo de toda intromisión filosófica y de toda aplicación de la racionalidad científica instrumental una esfera de irracionalidad privada vitalista. Los contenidos culturales concretos de esa esfera pueden ser el arte romántico, con cosmovisiones concretas, no ontológico-filosóficas, de carácter espiritualista pragmáticamente vitalista, contenidos religiosos separados de manera individualista de su funcionalidad de cara a una racionalización burguesa de la vida, que es lo que de manera socialmente efectiva se esconde en todas las formas comunitarias establecidas de vivir lo religioso, y sobre todo la vivencia interior de una verdad psicológica sobre uno mismo y sobre la circunstancia no avalada por evidencia comunicable y universalizable, pero dada con la fuerza de un sentimiento personal hecho absoluto por la decisión de la voluntad. Quedan, por tanto, descartadas operaciones filosóficas de superación de la razón moderna como la de la torsión de la metafísica para pensar lo inicial y originario no comenzado por ella, o la de jugar una partida infinita con Hegel. En su lugar se ofrece solo la decisión vital de negar todo tipo de racionalismo, incluso cuando él, como en el caso de Hegel, intenta integrar en el movimiento del concepto hacia su realización como idea absoluta lo vital de la totalidad y lo contradictorio. Pero se pueden dar algunas indicaciones para concluir sobre lo que tendría que pensar este irracionalismo privado, no con ninguna pretensión de verdad teórica, sino solo para servir de estímulo a la afirmación psicológica personal gozosa. Primacía de una voluntad interiorizada sobre toda manifestación externa formalizada de la inteligencia, una interioridad absoluta de la voluntad que no es otra cosa que la certeza psicológica del individuo sobre la verdad de sus intuiciones acerca de las particularidades vitales que forman su circunstancia. Certeza psicológica de la fe, que no puede hacer abstracción de la ejecutividad de la voluntad en un mundo creído y sentido como existente, frente a la evidencia objetiva de la razón. Poner la plenitud de la existencia en la voluntad como principio espiritual capaz de romper el determinismo natural sobre la propia individualidad. Pero esto no sería de nuevo invertir una polaridad de la razón, la de entendimiento y voluntad, mediante una antidialéctica, sino remitirse a una inmediatez vital anterior y exterior a toda polaridad de la razón filosófica. Frente a un reino de formas exteriores de la inteligencia, la afirmación de una voluntad como energía espiritual absolutamente interior que no puede expresarse bajo ninguna forma, sino que constituye un reino subjetivo interior del alma sin formas.
afirmación romántica también en su oposición al hegelianismo del contenido interior frente a las formas exteriores de la inteligencia. Por último, hay que señalar que la defensa de este reducto del racionalismo privado en un mundo sometido al imperio de lo cibernético y las tecnoburocracias es el auténtico humanismo de nuestro tiempo, que pone la interioridad, lo emocional, el poder intuitivo, la pasión por lo sensible en tanto vía de espiritualización y el individualismo de una verdad personal no comunicable ni universalizable por la razón, pero sentida en términos absolutos, la reserva de lo específicamente humano que todavía puede sobrevivir en nuestro tiempo. Este humanismo romántico y racionalista hace un llamamiento a contenidos culturales concretos para la vida, que tiene que desarrollarse en un marco político y ético racional, pero que necesita dentro de ese marco contenidos sustanciales que la razón no ofrece, y que tampoco puede alimentarse con juegos intelectuales de la filosofía meramente negativos frente a la fundamentación absoluta de la razón moderna, o que evocan o rememoran un acontecer originario del ser, que en realidad es una variación más sobre la primacía filosófica de la universal abstracta sobre lo único que escapa de la razón y la supera, la pasión y el sentimiento práctico gozosamente vinculados a lo sensible inmediato y su efecto emocional sobre la voluntad.